Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Las bolsas han empezado bien en esta primera semana del año, una semana donde el viernes conocimos el dato de inflación en Europa, que se situó en un 9,2% frente al esperado 9,7%. Ahora, no todo es positivo y es que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los alimentos ni la energía, continúa su escalada en Europa situándose en niveles de 5,2%. Por otro lado, se conoció también el viernes la tasa de desempleo de diciembre en Estados Unidos, situándose en un 3,5% frente al esperado 3,7%. Por tanto, de momento todavía siguen sin notarse los efectos de subida de tipos en el empleo. Después veremos niveles técnicos en índices, acciones y demás activos, pero ahora traigo varias infografías muy interesantes de un reciente informe de JP Morgan. En esta primera infografía podemos ver la evolución del S&P 500 desde el año 1996 relacionándolo con el ratio de valoración PER. ¿Qué es el PER? Tienes un vídeo explicativo en el canal donde hablo del PER, pero así rápidamente, el PER de una acción es el precio al que cotiza esa acción dividido entre los beneficios anuales de la compañía. Sería por tanto una medida de cuántas veces está dispuesto el inversor a pagar por los beneficios anuales que genera una determinada empresa. Aquí en este caso, al hablar del PER del S&P 500 estaríamos hablando de los beneficios de las 500 compañías del S&P y en concreto, al ser un PER forward, aquí están tomando como beneficios de las compañías no los que están ya reportados, sino los esperados para los siguientes 12 meses. En concreto, el 31 de diciembre cerramos el año con el S&P 500 en 3.840 puntos y un PER forward de 16,7. ¿Qué significa esto? Que si el S&P está en 3.840 y el PER es 16,7, si dividimos 3.840 entre 16,7, el beneficio esperado para los siguientes 12 meses es de $230. En anteriores mínimos, ¿a qué PER forward estaba cotizando el S&P 500? Bueno, en los mínimos del coronavirus estaba cotizando a 13,3 de PER forward, en marzo de 2009 a 10,4, octubre de 2002 a 14,1 y diciembre de 1996 a 15,9. Habremos por tanto visto mínimos en el S&P 500. Bueno, aquí en una reciente encuesta del canal, el 52% estáis viendo al S&P 500 por encima de los 4.000 y ya si tomamos como referencia los 3.500, únicamente el 23% creéis que el S&P 500 va a cerrar 2023 por debajo de los 3.500. Hemos empezado bien el año, después lo veremos en los gráficos, más bien en Europa que en Estados Unidos, pero el año es bastante largo y va a dar 1000 vueltas. Aquí la clave va a estar en cómo de dura sea la recesión. Veremos cómo afecta a los beneficios empresariales toda esta subida de tipos de interés que todavía, al menos bajo mi punto de vista, no se está reflejando en la economía. Si bajan los beneficios empresariales, obviamente el PER forward no sería de 16,7, sino que sería mucho más alto y por tanto tendríamos peligro de más caídas para realizar un ajuste de valoración. En la siguiente infografía tenemos más datos sobre diferentes ratios de valoración. Ahora mismo estaríamos prácticamente en la media, por ejemplo en el PER, el del 31 de diciembre estaba en 16,65 y la media en los últimos 25 años era de 16,82 y prácticamente los otros ratios van en la misma línea. Por tanto, al menos la bolsa americana no está a precios de saldo. En los dos siguientes gráficos podemos ver el rendimiento esperado del S&P 500 a un año y a 5 años, aunque si te fijas a un año la dispersión de la rentabilidad es muy alta, con un coeficiente de correlación muy bajito, no es demasiado representativo. A 5 años la correlación sube, el rendimiento anual es un poquito más representativo y aquí vemos que aproximadamente estaría en un 10% al año. Esto obviamente no quiere decir que cada año vaya a subir un 10%, sino que la media se sitúa en ese nivel. Ahora, este gráfico también es bastante interesante y es que antes vimos datos de PER forward tomando como datos de beneficios los beneficios esperados por los analistas. Pero aquí si te fijas en el gráfico, lo que suele pasar es que los analistas suelen ser demasiado optimistas. Prácticamente siempre estiman unos beneficios muy superiores a los que presentan realmente después las compañías. En esta otra infografía te relaciona el tipo de empresa con la rentabilidad anualizada durante los últimos 10 años y aquí podemos ver que las acciones growth, es decir, las acciones de crecimiento, durante los últimos 10 años tuvieron un mejor comportamiento que las acciones value y que las acciones tipo blend, que sería una mezcla de value y growth. Ahora, ¿cuándo sufre más este tipo de compañías growth? Se ven muy penalizadas con subidas de tipos de interés. Por lo tanto, en el año 2022, en el año pasado, este tipo de empresas tuvieron un peor comportamiento que las value.
Después también las tenemos segmentadas por empresas grandes, medianas y pequeñas, teniendo en los 10 últimos años un mejor comportamiento las grandes que las medianas o pequeñas compañías. Ahora, esta tabla también es bastante interesante y es que relaciona el PER actual con la media de PER de los últimos 20 años y clasificándolas por tipo de compañía y por tamaño de la empresa. Por ejemplo, una empresa value grande está cotizando ahora de media a un PER de 13,9 frente a la media de 13,7 de los últimos 20 años. Por tanto, según esto estaría ligeramente sobrevalorada. Las growth grandes serían las más sobrevaloradas, sin embargo, curiosamente, las growth pequeñas, a la vista de este tipo de comparativas, serían las más infravaloradas. Nos vamos a ir a ver ya niveles técnicos en los gráficos. 2 segundos para el disclaimer y vamos al lío. Empezamos por el gráfico del SP500, que de momento sigue siendo el patito feo, al menos durante esta primera semana del 2023, aunque el viernes ha tenido una sesión bastante positiva. De momento en el largo plazo continúa con la tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes, tiene una importante resistencia en la directriz bajista principal, y en esta zona sombreada en el entorno de los 12.130-12.150. Si nos vamos a un gráfico horario, aquí habría anulado figura de hombro, cabeza, hombro invertido, aunque fíjate que cuando la activó la vela que nos ha dejado en horario, una vela bastante negativa. A partir de ahí caídas, y en esta zona de los mínimos anteriores es desde donde viene este último rebote. Una pena que no hubiese caído un poquito más para que esto pudiera ser un posible doble suelo, pero bueno, ahora estamos en zona de resistencia, zona de la media de 200 sesiones en horario que está en fase descendente, y además por ahí estaría la zona de máximos de esta antigua vela bajista. Si nos vamos al SP500, también ha tenido una buena sesión el viernes, pero continúa con el objetivo activado por este doble techo hacia niveles de 3.744. Este objetivo solo se anula en caso de superar la zona de los 4.105. Si reducimos el zoom, vemos que al igual que el Nasdaq 100 continúa en tendencia bajista, tiene una zona de resistencia importante en la directriz bajista principal y en estos máximos de 4.105. Nos vamos al Dow Jones, que de los índices americanos es el que mejor aspecto tiene. Aquí en el vídeo anterior te comentaba que si superaba esta zona sombreada amarilla, el Dow Jones activaba objetivo por doble suelo y es lo que hizo el viernes. El objetivo sería hacia la zona de los 34.293. Ahora también tendría activado objetivo por divergencia, en este caso bajista, hacia niveles de 32.225, por lo que el escenario es confuso. Quizás pudiera cumplir el objetivo de doble suelo y a partir de ahí retomar las caídas, no lo sé. Desde luego era bastante más claro el doble suelo que avisábamos aquí en mínimos del año pasado. Respecto al Russell 2000, de momento detuvo la caída en niveles de 1.731 y tras superar este máximo tendría activado objetivo hacia niveles de 1.862 por doble suelo. Ahora bien, por el camino tiene una importante zona de resistencia como es la zona de la media de 200 sesiones. Repetimos que daría una señal muy positiva para medio largo plazo en caso de superar niveles de 2033. Si nos vamos a Europa, vemos que está demostrando bastante fortaleza. Aquí tenemos el gráfico del DAX, que esta semana superó la resistencia que comentábamos de los 14.194 y a partir de ahí subidas fuertes. De cara a la próxima semana, lo más probable es que vaya a atacar esta antigua zona de máximos en los 14.672. Veremos si es capaz de superarlo y después ya tendría como siguiente zona de resistencia muy importante esta zona sombreada amarilla entre los 14.843 y los 15.015 puntos. Sinceramente no era el escenario que esperaba porque creía como escenario más probable al menos una corrección a una zona Fibonacci de esta última subida, pero tras superar esta zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, el escenario mejoró de nuevo a corto plazo. Veremos lo que sucede en próximas sesiones. Si nos vamos al Eurostoxx, se encuentra ahora mismo atacando zona de resistencia, zona de los 4.035 aproximadamente. Esta es una zona de resistencia muy importante. Veremos si es capaz de dejarla atrás. Primera zona de soporte importante en niveles de 3.768 puntos. Nos vamos al índice IBEX, que se está comportando de manera muy positiva en los últimos tiempos y es que está rebotando desde la importante zona de soporte de la media de 200 sesiones. Desde aquí se explica el último rebote y ahora ya se está acercando a zonas de resistencia importante. Este antiguo hueco bajista, esta directriz azul que venía uniendo máximos y si reducimos el zoom, esta antigua directriz roja que viene funcionando desde el año 2007. Veremos si es capaz de ir batiendo todas estas resistencias. De momento se está viendo favorecido por el comportamiento relativo tanto de los bancos como también de Inditex, que lo está haciendo bien y de hecho recientemente ha superado una nueva resistencia importante de corto plazo. Lo hemos visto en el vídeo de acciones del IBEX, que si todavía no lo has visualizado te lo voy a dejar en comentarios.
Nos vamos ahora al FTSE inglés, que también lo está haciendo bien, rebotando también, al igual que el IBEX, desde la zona de la media de 200 sesiones y atacando zonas de resistencia. De hecho, parece que quiere dejar atrás la zona de los 7.679. La siguiente zona a vigilar ya sería zona de máximos históricos en el entorno de los 7.905, zona de soporte a la media y los 7.294. Si nos vamos al CAC, pues aquí tenemos al índice francés superando zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, pero como todo no puede ser positivo, aquí el precio está realizando máximos crecientes y en indicadores de momento los máximos son decrecientes, por lo que si pierde la zona de los 6.394 activaría divergencia bajista. No me parece ahora mismo el escenario más probable porque están mostrando bastante fortaleza los índices europeos, pero necesitaría despejar esta divergencia bajista para alejar el peligro. Si nos vamos al MIB italiano, también superó resistencia de los 24.895 y ahora está encarando la siguiente zona en el entorno de los 25.517. Por tanto, índices europeos que lo están haciendo bastante mejor que los americanos, sobre todo que el Nasdaq 100. El Dow Jones lo estaría haciendo un poquito mejor, pero tanto el S&P como sobre todo el Nasdaq 100 de momento le está costando. Si nos vamos al VIX, al índice de volatilidad del S&P 500, vemos las fuertes caídas que tuvo el viernes que posibilitaron subidas en el S&P 500. Tiene primera zona de soporte esta directriz que viene uniendo mínimos y la zona de los 18,60. Primera zona de resistencia, la directriz bajista dibujada en color rojo, la zona de la media y los 25,88. En el apartado de acciones vamos a ver las que me habéis pedido. Recuerda que en el canal recientemente he subido todas las acciones del IBEX y que muy posiblemente a lo largo de la semana analice Alphabet, Microsoft, es decir, las FAN. Lo iremos viendo. Ahora empezamos el análisis por Marriott Vacations, que se encuentra consolidando. Tiene primera zona de soporte importante esta directriz que viene uniendo mínimos y como zona de resistencia a vigilar tendría la zona sombreada amarilla en el entorno de los $151,85, además de la directriz bajista principal dibujada en color azul. Mientras no supere estas resistencias, tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, Main Street Capital, que tuvo una subida bastante importante desde mínimos del coronavirus. Aquí dio una señal negativa tras perder el mínimo en el entorno de los $33 y ahora estaría luchando contra la media de 200 sesiones que se encuentra en fase ligeramente descendente. Veremos si es capaz de dejarla atrás y que empieza a funcionar de soporte. Si trazamos un Fibonacci desde máximos, vemos que esta última subida se frena en el 61,8% de la caída iniciada en niveles de 44,08. Sería muy importante superar esta zona del 61,8, que pasaría por niveles de 39,15. Nos vamos a la siguiente acción. En este caso vamos a ver un gráfico semanal, porque aquí podríamos estar ante una posible divergencia alcista. Para ello tendría que superar niveles de 34,28. Eso sí, si activa la divergencia, el objetivo sería hacia la zona de los 41,95 aproximadamente, pero esta zona ya es una zona de resistencia muy importante, ya que fue una zona muy importante de soporte en el pasado. Ahora, si es capaz de superarla y dejarla atrás, quizás pudiéramos ver una continuidad del rebote hacia la zona de la directriz bajista principal y hacia la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que aunque active la divergencia alcista, no tiene el camino despejado y es que la media de 200 sesiones en diario continúa en fase descendente. Nos vamos a la siguiente acción, Honeywell, que es una acción que ya analizamos varias veces en el canal y que tendría activado objetivo por este rectángulo hacia niveles de 238,52, además de un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 250,51. Tiene buen aspecto técnico, la media de 200 sesiones está girada al alza y mientras no pierda el soporte de los 166,12, mientras no pierda la base de este rectángulo, lo más probable sería ver subidas en este valor. Nos vamos a la siguiente, Chevron, que se encuentra en tendencia alcista, buen comportamiento técnico, media de 200 sesiones en fase ascendente y aquí prácticamente nos saldría un canal. Bueno, ya sabéis que los canales no son de mis figuras favoritas, pero por el lado de resistencias podríamos tomar como referencia esta posible directriz y como lado de soporte, en primer lugar la zona de la media, es decir, zona de los 165,34 aproximadamente, los 130,29 y después esta doble directriz que viene guiando mínimos desde los mínimos del coronavirus. Nos vamos a la siguiente, Procter & Gamble, que tenía activado doble techo hacia niveles de 120,04 aproximadamente. Bueno, tenía y tiene activado porque quedaría todavía un pequeño recorrido, pero bueno, desde esta zona importante de soporte, desde esta directriz que viene guiando mínimos, tuvo un fortísimo rebote.
Yo creo que lo más probable es que acabe anulando el objetivo, lo iremos viendo. La media de 200 sesiones parece que se quiere girar al alza y además habría anulado un objetivo por segundo impulso bajista. Tiene primera zona de soporte de corto plazo los 149,10. En caso de perderlo estaría activando un rectángulo roto a la baja. Fíjate que esta zona de soporte era antes una zona de resistencia. Como zona de resistencia de corto plazo, estaría atento a niveles de 154,46 y después ya tendría la zona de máximos históricos en el entorno de los 162,72 dólares. Nos vamos a ver ahora dos acciones españolas que me habéis pedido. Vamos a empezar por Lleida.net, que de momento detuvo la caída en una antigua zona de resistencia. Esta zona sombreada amarilla, desde aquí, realizó una especie de doble suelo, pero ya está en niveles de sobrecompra tras una subida bastante vertical. Primera zona de soporte, la zona de la media, zona de resistencia importante en esta directriz bajista principal. Nos vamos a Farmamar, que no hace mucho formaba parte del IBEX 35 y que dio la última señal de compra tras activar aquí una especie de rectángulo de corto plazo, tras superar esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí subidas que se detuvieron en la directriz bajista dibujada en color rojo. Esta sería la primera zona de resistencia a superar. Después ya tendría niveles de 71,68. Primera zona de soporte a la media y los 62,16. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar que mejoró tras superar la directriz bajista dibujada en color rojo, tal como avisamos en el canal, y ahora se está resistiendo a caer. De hecho, la vela que deja el viernes es bastante positiva. Veremos si es capaz de batir la primera zona de resistencia, que estaría en niveles de 1,0737. Primera zona de soporte, los mínimos de la vela del viernes en el entorno de los 1,0487. En caso de perder esta zona de mínimos, la siguiente zona a controlar sería niveles de 1,0365. Respecto al oro, pues bueno, enhorabuena si habéis seguido el objetivo por triple suelo hacia niveles de 1851 porque estaría cumplido y ahora incluso habría activado una especie de rectángulo roto al alza y mientras no se pierda el nivel de 1781 tal como dijimos en el vídeo anterior, lo más probable es que continúen las subidas. Si nos vamos a la plata, de momento ha encontrado resistencia en esta doble directriz bajista principal. Tiene primera zona de soporte los 23,26, perdería inercia alcista si pierde niveles de 22,74. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos gráfico diario donde chocó contra la zona de resistencia que marcábamos en niveles de 86,53, a partir de ahí caídas. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que cumplió todos los objetivos alcistas y una vez que te cumple el segundo impulso vienen fuertes caídas, perdiéndose además el último mínimo relevante en niveles de 81,84. Primera zona de resistencia los 80,61, la media de 200 y los 81,84. Primera zona de soporte, esta zona de los 77,44 y la zona de mínimos de los 75,21. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.